Yo recuerdo en una evaluación, en un trabajo que no hice yo, pero estuve presente y en algunas cosas sobre las políticas de participación. O sea, y fue interesante ver que las preguntas que se hicieron para poder desarrollar eso estaban mal estructuradas. Sí, y la estrategia que se colocó era ver cómo se participaba. Y resulta que cuando se fue a mirar en los procesos de gestión cómo participaban los ciudadanos, el primer asunto fundamental es que cada organización, cada sector ha generado sus propias lógicas de participación. O sea, si tú vas a participar en asuntos que tienen que ver con salud, tienen una dinámica, tienen otros puntos que tienen que ver con educación. Entonces se habla de participación ciudadana y bueno, en algunas cosas como las políticas de juventud o cosas de esas, ciertos tipos de políticas uno encontraba mecanismos como ayudar a movilizar lugares para lugares de quejas y reclamos, defensores, que también es una estructura importante, ¿no? Hay diferentes lugares que buscan defender los derechos o los mecanismos de participación de los ciudadanos, que en campos, por ejemplo, están desconocidos. Por ejemplo, la mayor parte de la gente que tiene problemas con el sistema financiero, muy poco se acerca a las superintendencias que tienen que ver con eso, en donde defienden los derechos de aquellos que tienen o que están metidos en el asunto, porque no lo conocen, o porque dados los procesos no siempre el tiempo les permite responder con todas esas dinámicas. Entonces lo que uno encuentra es que esa es otra dinámica, o sea, uno no encuentra una sola lógica de participación, encuentra varias formas de participación articuladas a procesos específicos y con lógicas organizativas además muy diferenciadas. Sí, ese es como otro de los puntos importantes que hay que señalar, que también es necesario estudiar. Para mí ese es un campo que se tiene que estudiar, del cual se especula mucho, no se especula, sino que argumentalmente siempre se trae de todos los lados, tanto de los órdenes gubernamentales como de aquellos que son grupos de ciudadanos u otros que exigen y plantean participación, ¿ya? Y mecanismos de participación o formas participativas, pero trabajos permanentes que hayan ido a explorar no solamente la lógica argumental del reclamo, sino a ver cómo procede eso, no se han hecho. Y por ejemplo, las organizaciones, muchas, por ejemplo del distrito y otras, sacan información sobre cómo se busca, hay procesos de participación y cosas de estas. Lo otro es que para poder leer esa participación hay que también tener como mecanismos para caracterizarla, ¿no? Las lógicas de participación y los procesos de participación tienen varias vías. Unos que son para legitimar decisiones ya existentes, otros para construir opinión pública, otros para informar, otros para adelantar ciertos tipos de procesos que posibiliten orientar, caracterizar decisiones o situaciones problemáticas, ¿sí? Eso es viable, eso es posible, pero también en eso tenemos muy pocas. Hay otro punto que es el de la cultura política, ¿ya? La cultura política es o la gente no participa o los mecanismos de participación no se genera expectativas que no son. O sea, por ejemplo, participar en ocasiones en una mesa de trabajo y discutir no significa que eso que allí se planteó y se decidió vaya que obligatoriamente a seguir una trayectoria. Por ejemplo, uno lo ve muy claramente en las localidades en ocasiones en donde hay procesos de participación, cosas de estas, pero los resultados son muy limitados. Por ejemplo, cuando se presentan proyectos y hay algo desastroso, por lo que siempre está en tensión planeación distrital, es que no se logran plantear proyectos adecuados y cosas de esas, con las exigencias técnicas debidas, ¿sí? Y bueno, y ahí hay como una tensión, ¿sí? Otro elemento que complica mucho las lógicas de participación son los espacios sociales, en términos de que, por ejemplo, lógicas de violencia política, lógicas de formas de exclusión que implican una violencia puesta allí intermedia, y de varios tipos de violencia,
pues llevan a que fundamentalmente la gente no participe. O sea, así existan los mecanismos. Y eso se da es porque porque políticamente, aunque existan los espacios de tensión social y la imposibilidad de movilizar esos tipos de requerimientos, llevan simplemente a que las personas no participen, o sea, no estén dispuestas a hacerlo, aunque las personas se sientan afectadas por las prácticas organizacionales o por las prácticas de los gobernantes o cosas de esas. Entonces yo encontraría que hay varios tipos de dinámicas y no hay una sola. Hay otras que consideran que es el Estado el que tiene que generar y promover los espacios, ¿sí? Es una visión muy estatista, o sea, es como esperar que el Estado organice a la gente o que suministre los mecanismos, cuando no necesariamente es eso. Eso también es parte de las movilizaciones sociales, lo que se tiene que hacer. Eso es parte de la práctica política, pero también la práctica política encuentra sus restricciones muy puestas por esas otras situaciones que yo te señalo. Ahora, otro elemento para plantear la participación que tiene que ser claro son las lógicas de acceso. O sea, hay grupos sociales que participan de una manera fuerte en procesos fuera de las organizaciones frente al Estado, pero eso es por la movilización de recursos que tienen. O sea, hay gremios que participan, o sea, los grupos organizados de intereses participan en procesos que tienen que ver con diseños de políticas o discusión de asuntos, pero es porque tienen las capacidades y la capacidad organizativa de saber y movilización de poder para poder llegar a esos lugares, mientras que otros no necesariamente tienen esas capacidades o les resultan ser muy restringidas. E igualmente, el otro problema son los mecanismos de mediación social, o sea, que otros grupos de interés estén mediando esas posibilidades, ¿no? Cuando hay grupos vulnerables que no tienen capacidades para poder participar mediante sus procesos frente a las acciones de las administraciones. Entonces, existen en ocasiones muy pocos mediadores, o los mediadores no logran interlocutar de una manera adecuada con los grupos, ¿no? Por ejemplo, representaciones indígenas, defensa de derechos de grupos vulnerables, eso es como otra. Entonces yo diría que para esa pregunta que ustedes colocan, sí es amplia, es interesante, pero lo interesante es ver las diversas dinámicas y que no hay una sola respuesta, que depende del tipo de problema, que depende del tipo de dinámica, donde región hay unos lugares en donde es más viable formas de participación, en otras no necesariamente, en unas hay grupos más organizados, en otras no. Hay otra dinámica que va más allá de eso, que son las lógicas de participación y movimientos sociales o grupos sociales, que esos son diferentes. Una cosa son los grupos y otra cosa son los movimientos sociales. Entonces hay mecanismos que movilizan mucha participación articuladas a movimientos que se juegan además en el tiempo de manera diversa, porque los movimientos tienen dinámicas latentes, ¿no? O sea, están ahí pero uno no los ve, pero de pronto aparecen, y que pueden permitir copar espacios relacionados con las formas de participación. Ahora, a pesar de que existan reglamentaciones que son bien importantes, o que procedimientos, digamos que el procedimiento por él mismo no es suficiente, y no simplemente porque esté mal diseñado, sino porque también el procedimiento se construye socialmente. ¿Sí? Los procesos se construyen socialmente. O sea, hay cosas en las que uno no participa porque en su práctica no lo requiere, o no se mueve hacia allá. Entonces hay que quitarse ese sentido de que es posible diseñar absolutamente todo, ¿sí? Para que la gente pueda hacerlo o no hacerlo, y muchos buscan con empeños, cuando también son las prácticas sociales las que van también produciendo la forma de participación, unas que rompen con lo existente y generan los caminos, ¿sí? Otras que estando los caminos o no los utilizan
o si los utilizan de manera relativa, pero también por lógicas que tienen que ver con las situaciones, ni siquiera porque es que no se quiera, porque también hay participación que está articulada más bien a lógicas de resistencia, o sea, que la práctica es no entrar por ese lado, ¿sí? Eso. Y de otra forma, esas formas de participación, esos instrumentos, procesos, pueden tomar también diversos caminos, porque las prácticas sociales no son unívocas, ¿sí? O sea, actores que se predefinen en un proceso para participar, aunque no sean los llamados a estar ahí de manera permanente o a que ellos se les responda la situación, ¿sí? Entonces eso es también está también en función de las dinámicas de los mismos grupos sociales y sus lógicas de resistencia. Hay grupos que jugándose en procesos se enrolan con las administraciones y los gobiernos y después decaen, se quiere reconstituir sus propios grupos. Lo conozco, por ejemplo, en el caso de la población LGBT en Bogotá, que estuvieron metidos en procesos de participación para la definición de la política del distrito. Los cuadros, los líderes y las lideresas se metieron en el proceso, terminaron en planeación del distrito, y los líderes que jalonaban por fuera terminaron. Entonces, pero interesante porque después empezaron a surgir otros. Pero entonces el movimiento consideraron ellos, muchos, que había sido afectado, como si la administración se los hubiera tragado, ¿sí? Pero también en la administración allá se abrieron unos espacios interesantes. No lo digo, eso depende de la dinámica con ocasión de los grupos, entonces por eso no hay una sola versión. Bueno.